la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. Son las 8:32. Estamos de regreso y está con nosotros don Alberto Mayol. Don Alberto, qué gusto escucharlo una vez más. ¿Cómo está usted? Buenos días, Rafa. Un gusto saludarte para mí, por supuesto. ¿Cómo se vive este caso conscriptos desde un país donde la conscripción no es obligatoria, sino que es voluntaria? Hasta donde yo entiendo, en Sí. las Europas los ejércitos Sí. son súper profesionales, no son como en Chile todavía dependientes de la conscripción voluntaria, digamos. Sí, la verdad es que es bien. El caso es bien serio, sobre todo después del escandaloso evento de Antuco. Parecía obvio, parecía lógico que estuviera superado. Y que haya llegado justo en el instante en el cual estaba en juego la discusión sobre la violencia de la que fueron víctimas carabineros, por mano ajena, por supuesto, no institucional, pero en este caso, con un caso de extremada agresión desde el punto de vista laboral, pero fundamentalmente también de la consideración humana básica, y bajo la responsabilidad del Estado, que siempre es un factor importante. No habrá nunca que dejar de mencionar que el corazón de la teoría de los derechos humanos está en la relación entre el Estado y los individuos, no entre los individuos entre sí. Y esto tiene una razón muy obvia, muy teórica, muy conceptual. Nosotros, como ciudadanos, teóricamente, en un acto, entregamos parte de nuestro poder al Estado, para que el Estado nos administre ese poder y nos dé garantías de seguridad. Si esa delegación de poder, yo le entrego al Estado mi poder, y esa delegación de poder redunda en que el Estado aprovecha esa concentración de poder para violentarme, comete una doble falta. Una falta no solamente a su misión, sino que una traición al concepto fundamental del pacto social y, por tanto, una traición al concepto mismo que establece la existencia de ese órgano. Entonces, por eso no es lo mismo un crimen salvaje, un asesinato cruel y descarnado, no es lo mismo que una acción de violencia cometida desde el Estado. Y eso es algo que en el fondo, en este escenario, vale la pena comprender. Y vale la pena comprender, ahora que murió un carabinero en una comisaría, digamos, también habrá que vislumbrar bajo qué condiciones eso aconteció. Todo eso es parte de la discusión, y creo que estamos llegando a una situación bastante límite. Y termino diciéndote una cosa respecto a este tema, porque la definición, a propósito de conceptos que para mí son muy importantes, la definición de Estado se concentra en el hecho de que hay una institución que está a cargo de la violencia legítima, de una manera determinada, pero el Estado puede ejercer la violencia legítimamente, nadie más puede hacerlo. Cuando estamos discutiendo el uso de la violencia legítima, se está discutiendo en las reglas del uso de la fuerza en el Congreso. Nota al pie, las reglas de uso de la fuerza habitualmente no están en las leyes, no es necesario ponerlo en las leyes. Estamos discutiendo eso. Cuando estamos discutiendo casos como los que estamos discutiendo, es porque esta crisis, que partió hace unos años atrás con un tema medioambiental en Barrancones, otro tema medioambiental en Hidroaicén, siguió con los estudiantes, siguió con problemas en las regiones, con las zonas mineras, siguió con Freirina, y siguió las AFP, la ISAPRE, en fin.
la colusión. Bueno, todo este proceso, en algún momento se llegó a una necesidad de profundizarlo, y en esa profundización se buscó la Constitución. Y se fracasó. Y esa profundización parecía haber llegado ahí porque no nos parecía que hubiese nada más allá. Pero había algo más allá, que es el cuestionamiento mismo y la discusión misma sobre el uso de la fuerza del Estado. O sea, estamos en el punto, ya en la última frontera de la definición de lo público, del Estado. Y eso significa que nuestra crisis sigue avanzando, que no ha mermado, nuestra crisis institucional, política, sigue avanzando, que no ha mermado, y que por el contrario no encontramos soluciones, incluso si llegamos al corazón mismo del asunto. Se nos cayó Rafa. Sí. ¿Qué pasó? A ver, el punto de... sí, se me cayó un poco el audio ahí. El punto de esta crisis institucional que se vive tiene que ver también con la falta de capacidad de ayornamiento, digámoslo así, con los tiempos que se vienen. Desde Antuco para acá, son 19 años, si no me equivoco. Sí. Sí. Y enfrentamos el mismo tipo de defecto, tanto en la relación entre el Estado y los conscriptos que entran al servicio, como en la comunicación del problema. Si una de las cosas que probablemente tiene mayor efecto, tanto en la ciudadanía como en el Ejecutivo hoy por hoy, es la incapacidad de haber traducido este problema, de haber conducido la comunicación, de haber comunicado esto de una manera rápida, eficiente y transparente. Hay dos generales que están saliendo del cargo precisamente por las imprecisiones, por decirlo de la manera más elegante que existe, que se produjeron en esta comunicación. Claro, lo que pasa es que justamente eso tiene que ver con una cierta incapacidad de comprender las responsabilidades de estar en una zona de alta concentración de poder. La construcción democrática fundamentalmente implica comprender la importancia de la concentración de poder y la importancia de que esa concentración tenga sentido. De alguna manera, muchos sectores políticos les cuesta entender ambas cosas juntas. A veces a la izquierda le cuesta entender que hayan concentraciones de poder, y entonces cuando luchan contra las concentraciones de poder, a veces dejan a la política sin capacidad de acción, porque no tienes poder para poder ejecutar las acciones. Y por otro lado tienes a ciertos sectores más conservadores que normalmente no ven ninguna necesidad de diluir, de distribuir ese poder en ninguna instancia, y que por tanto sienten que tienen el derecho en su posición a justamente conservar privativamente los grandes secretos de Estado y no poner en juego la institucionalidad diciendo una verdad. No nos olvidemos que este tipo de imprecisiones, por decirlo elegantemente, condujeron al proceso de crisis institucional del 2019, cuando un año antes, el 2018, con Camilo Catrillanca, se dijo un conjunto de versiones secuenciales, claro, todas las cuales se fueron cayendo con horas de diferencia. No llevaron cámara. Sí, claro. No se habían cámaras. Había habido un robo previo. No había habido robo previo. Todo se fue cayendo. Con el auto, claro. Claro. Entonces, cuando tú miras eso, efectivamente hay una incapacidad institucional muchas veces de poder comprender que el derecho de la defensa de la institucionalidad, que el derecho a que la institucionalidad pueda sostener su propio prestigio institucional, no es es un derecho, pero no es una razón de Estado. Que la institucionalidad, para lograr que la ciudadanía confíe en ella, tiene que hacer cosas para ser confiable, y por supuesto entre ellas está decir la verdad, y cuando se va
a mentir, disculpa que lo diga así, pero cuando se va a mentir, no hay otra manera que hacerlo bien. O sea, no, la política no admite otra alternativa. Ahora, Alberto, cuando se producen este tipo de fallos, de hecho hay gente que ya salió a pedir la cabeza del comandante jefe Javier Iturriaga, lo cual a priori parece bastante apresurado. Digamos, hay varios resortes que accionar antes de llegar a aquello, y yo diría que también que hay varios fusibles que deben saltar. La propia ministra Carolina Toá, haciéndose eco de lo que dijo la ministra de Defensa, Mía Fernández, ha dicho, aquí hay otras prioridades. Sin embargo, en la vieja y buena teoría del poder, ¿cómo se resuelve esto, digamos? Decapitando gente, dando vuelta el tablero. ¿Cómo se resuelve cuando tienes un caso que desde Antuco para acá pensamos que ya nunca más iba a producirse? Mira, yo tengo la impresión de que es evidente que tienen que haber consecuencias de un escenario como este, y esas consecuencias tienen que ser importantes para efectos de aquellas personas que tengan responsabilidad. Las responsabilidades son directas e indirectas, pero las indirectas no son indirectas porque se te ocurrió. Las indirectas son porque, por ejemplo, había llegado hace, estoy inventando, 1 mes, 6 meses, un informe que señalaba que los equipamientos de los conscriptos en zonas de extremas no estaban siendo los adecuados. Y ese documento llegó a X lugar, y desde X lugar no se gestionó. Es una responsabilidad indirecta. Habían llegado observaciones respecto a la conducta de ciertos mandos que en ciertos lugares no habían cumplido protocolos de seguridad de los conscriptos, de otros soldados, en fin, no habían protocolos de seguridad que se estuvieran cumpliendo. Bueno, eso es otra responsabilidad indirecta, obviamente. Entonces, no es lo mismo eso a decir simplemente, dado que este es el jefe último, porque si no podemos decir, bueno, pero esto es culpa de Boric, o es culpa del secretario general de Naciones Unidas, o es culpa de Dios, ¿no? O sea, obviamente la responsabilidad indirecta no puede ser arbitraria, tiene que estar basada en el hecho de que llegó la información necesaria para poder tomar medidas que son medidas de precaución, que con esas medidas de precaución hay una altísima probabilidad de que este evento no hubiese ocurrido, y que ningún evento parecido, porque cuando estos eventos pasan, esto es una cosa que es bien importante entender, por eso los accidentes, entre comillas, pequeños en este tipo de situaciones son bien difíciles de que sean realmente accidentes en el sentido estricto, que sean excepciones extraordinariamente extrañas. ¿Por qué? Porque en el fondo, estadísticamente, para que se llegue a una situación tal, probablemente han ocurrido muchos eventos en los cuales se estuvo relativamente cerca de una dinámica como esta, y sencillamente en una se desmadró al punto de convertirse en un problema político de gran tamaño. Entonces, todo eso seguramente generó previamente informes, documentación. Allí es donde reside las responsabilidades eventuales, y por eso aquí la calidad de la investigación, la calidad de asumir las problemáticas es importante. Viéndolo desde ese punto, la caída en popularidad del presidente Gabriel Boric hasta un 30%, una cifra que yo creo que hace mucho no se veía, sobre todo en medio del caso. ¿Cómo se ve como algo recuperable? ¿Es parte de la tendencia? ¿Qué medidas habría que tomar para revertir aquello? Mira, a ver, para mí es bastante claro que la crisis de estos casos no es la que fundamentalmente explica esta caída, sino que es una crisis interna derivada de una falla litúrgica. La política tiene una dimensión litúrgica importante. La liturgia es el acto de controlar las energías del sistema a partir del rito, la palabra, ¿no? El presidente indudablemente cometió un error grave ritual respecto al perro matapaco,
Y venía de haber cometido varios errores, pero por algún fenómeno, como son las sociedades, donde no son las cosas más grandes, sino que son aquellas que quiebran el cristal, las que importan, por alguna razón eso golpeó fuertemente dentro de su sector, y ese 30% más o menos inmóvil, que tiene otra razón para caer también. La caída importante de la votación de José Antonio Kast, yo acabo de hacer, estoy procesando datos de una encuesta, no voy a dar los detalles porque tengo que presentarla todavía, pero en este momento Kast está sacando un poquito más de un tercio de lo que tiene Evelyn Matei. O sea, ya había bajado bastante antes y estaba en la mitad y ahora está en un tercio. Entonces, en términos de tango es cuesta abajo en la rodada, digamos. Claro, pero resulta que el sentido de la existencia del Frente Amplio en términos electorales es la existencia de Kast. La razón para que tú defiendas a Boric, pase lo que pase, se llama José Antonio Kast. Es el riesgo de Kast. Y viceversa. La razón por la cual Republicanos creció en su momento era porque era el opuesto perfecto al Frente Amplio, a Prueba de Dignidad en general. Entonces, este mix de la falla ritual grave y del escenario crítico respecto a la situación con Kast, donde el Frente Amplio parece no tener un sentido claro en la historia, bueno, eso probablemente explique esta caída del presidente, que además tiene una desventaja estructural, que es cuando tú rompes el elástico que lograba mantener la tensión. Cuando tú vas a jugar un partido de fútbol con la estrategia de que vas a empatar a cero, que fue un poco lo que después de las crisis Gabriel Boric decidió, digamos, empatar el partido a cero, que no le hicieran más goles y dejar de atacar. Cuando tú asumes eso, el problema es que si en el minuto 70 aguantaste harto y todo, 65, te hacen un gol, hay un escenario posible donde te hagan 3-4 goles rápido. Entonces, ahora es importante que asuma el escenario y tome la decisión de si va a salir a tratar de empatarlo o si va a quedarse ahí y va a guardar el 1-0 en contra. Y bueno, hay que someter eso al análisis de lo que está pasando por estos días. Y ya que hablamos de fútbol, démosle la bienvenida a nuestro don Ignacio Pérez Torta. En el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio, ¿cómo está usted? Muy bienvenido sea. ¿Cómo le va, don Rafa, don Alberto? Llegué, pese a los problemas que hay en el metro, oiga. Le cuento que está cerrado. Oye, el colapso. Sí, está solo disponible el metro entre San Pablo y Tobalaba. Así que para que la gente tenga... Bueno, la mayoría de la gente ya salió, pero bueno. Así que algo pasó porque hubo un retraso, así que llegamos. En comunicaciones del propio metro, está cerrada por falla técnica las estaciones de Los Dominicos, Hernando Magallanes, Manquehue, Escuela Militar, Alcántara y el Golf, lo cual significa que en la línea 1 empieza a funcionar desde Tobalaba, para todos los efectos, hacia el poniente, y deja a todo el sector... Tobalaba al oriente hasta Los Dominicos sin servicio a esta hora por fallas que se están produciendo dentro de la línea, por fallas técnicas. Algo que ha aclarado el propio community manager. Dice, estamos con un retraso en la frecuencia de trenes en línea 1, considera más tiempo del habitual en tu traslado. Y eso significa desde Tobalaba para el centro un servicio relativamente normal, mientras que para la cordillera está todo colapsado. ¿Y usted cómo la vio en la calle, don Ignacio? Mucha gente pidiendo taxi, mucha gente, así que está bien complicado el tema. Bien, oiga, lo que no está complicado es... Ahora me explico algunas cosas. Sí, el Real Madrid. No sé si vieron, Alberto, Rafa, vieron el partido ayer. La verdad que a lo Real Madrid era como ya de nuevo lo mismo. Iba ganando el Bayern Múnich 1-0.
y termina dándolo vuelta al Real Madrid al final, con además un héroe un tanto anónimo, Joselu, que es un delantero suplente. Al minuto 88 y a los 91 hace los 2 goles con que el Real Madrid lo da vuelta y termina clasificando otra vez a la final de la Champions League, otra vez dando vuelta un partido ya como un sello de Carleto Ancelotti. ¿Cómo lo vio don Alberto por allá? Bueno, acabas de decir la clave. O sea, por un lado hay una especie de psicología ya internalizada en el plantel del Real Madrid respecto a los finales felices, que les da una confianza enorme, y a los rivales un temor suficiente para que cometan errores en los momentos clave. Pero además yo creo que aquí la locura ha sido con Ancelotti. O sea, la sensación de que, voy a citar una radio en la mañana que comentaban, decían, la sensación de que en un momento Ancelotti mueve una ceja y el campo de juego cambia. Entonces, esa fue la sensación, porque la entrada del suplente que nadie esperaba, que hiciera los 2 goles, o sea, imaginar que Ancelotti se lo imaginó es el gran mito del momento. Sí. Sí, no, lo de Ancelotti es increíble. Esos cambios que uno dice, bueno, pero ¿qué está haciendo? Y le resultan. Y no solamente cambio de jugadores, cambio posicional, en fin. La verdad que un técnico extraordinario, Ancelotti, por lo que ha logrado, y ahora se prepara para la final que va a ser ante el Borussia Dortmund en Wembley, nada más ni nada menos. Y además, así como lo decía el asesor ayer en Twitter, lamentablemente va a ser el 1 de junio, que es el día de la cuenta pública del presidente Boric, así que esperemos que sea bastante breve para poder disfrutar del partido con calma. Sábado 1 de junio, la final de la Champions. Ayer, lamentablemente perdió Cobresal en Copa Libertadores, cayó ante Sao Paulo en Calama. Era más o menos esperable por lo que estaba mostrando. 3-1 fue el resultado. Igualó Coquimbo por la Sudamericana en Paraguay ante Sportivo Luqueño, y hoy juega Colo-Colo. Lo vamos a estar comentando ya con don Pablo Aranzáez, pero yo le traigo un efeméride hoy día, especialmente a don Alberto Mayol, porque hoy cumple 43 años, uno de los grandes jugadores, polémico, pero uno de los grandes jugadores de la historia de la U, el señor Johnny Herrera, don Alberto Mayol. Wow. Está de cumpleaños y yo sé el Zamora de Azul. Y yo sé que usted se va a acordar de este momento, don Alberto. A ver. Si convierte Herrera, la U es campeón del torneo de apertura acá en Calama. Después de 4 años se puede volver a abrazar la U acá en el norte, acá en la segunda región del país, y volver a levantar la copa. Herrera y el título azul. Herrera y la copa. Herrera, campeón la U, señoras y señores. Es campeón la U acá en Calama. Se podía. Herrera y la locura, Herrera y el carnaval. Ya, ¿se acordaba de eso, me imagino, don Alberto? Por supuesto. No nos olvidemos que Johnny Herrera en un momento que se va de la U, sí. Se va de la U y a buscar fortuna, no le va mal, pero tampoco le va muy bien, y vuelve a la U como a agradecer la laurel, pero nadie pensaba que podía tener un estrellato gigantesco, como terminó por ocurrir, pero realmente ese gol fue una primera demostración además de la personalidad de ese líder que se esperaba tener en el arco, que no se había logrado con los siguientes arqueros después de Superman Vargas. Claro, no, fue notable. Claro. Esto fue la final ante Cobreloa el 2004, y además que corta una sequía importante de títulos de la U, en la época en que la U económicamente estaba muy mal. Bueno, usted estuvo ahí también metido, don Alberto, así que se va a acordar perfectamente de eso. Lo cual... resolviendo el problema. Lo cual no significa... No es causalidad, digamos. No, yo resolviendo el problema. Casi sin cobrar. Claro. Para que quede claro. Casi le tocó patear a usted el penal, don Alberto. Si no era Johnny Herrera. O sea, de hecho, una cosa muy parecida. Exacto. Bien. O sea, más que patear el penal, ponerse al arco, digamos. Sí, exacto. Hicimos una alianza entre Frente Amplismo y republicanos que todavía no nacía, y logramos dominar el animal. Un acto de unidad entre la familia Edwards y la familia Mayol. Maravilloso. Bien, los espero a las 9, don Alberto y don Rafa, en el Sonar Deportivo. Por supuesto.